Eh, pero sí, este tema es muy importante porque tiene que ver con nuestro día a día. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, 21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con la persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Oramos. Oramos antes de continuar, porque este pasaje necesita que oremos para que tú, Señor, en esta mañana nos hables, Señor, a través de tu palabra. Nos enseñes verdades y principios, Señor, que al ser implementados en nuestras vidas van a traer fruto. Pido que nos des sabiduría para poder entender tu palabra, pero pido también que tú nos des oídos para oír como un discípulo oye, Señor, y que esta semilla, que es tu palabra, pueda caer en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar acerca de la ira en esta mañana. Quiero hablar acerca de la ira, pero de manera más puntual, hablar de cómo podemos controlar o canalizar la ira y cómo manejar nuestros sentimientos con sabiduría. Yo les decía de que la ira es algo con lo cual todos y cada uno de nosotros estamos relacionados. Todos los días tenemos la oportunidad de ofender y de que nos ofendan. Y estamos cada uno de nosotros expuestos a situaciones que si no tenemos no solamente la inteligencia emocional para poder reaccionar, pero si realmente nosotros tenemos cosas guardadas de las cuales a veces somos inconscientes que las tenemos allí, dolores, traumas muchas veces, corremos el riesgo de no reaccionar de manera correcta. Se atribuye a la psicología, especialmente a este psicoanalista, y aquí apunté su nombre, permítame leerlo, pero este es Arthur Hanoff. Y este es el que creó esta teoría del grito primitivo. ¿Ha escuchado eso? ¿Cierto? ¿Ha escuchado eso del grito primitivo? Le comento rápidamente, ¿sí? Para los que están interesados en este tipo de cosas. Esta es una teoría que parte de la idea de que muchas neurosis y traumas, dice, psicológicas, provienen de dolores reprimidos de la infancia, especialmente aquellos relacionados con la falta de amor, atención, validación emocional de los padres. Según este autor, Hanoff, estos traumas quedan guardados en el inconsciente y el grito primitivo es una forma de catarsis emocional profunda que permiten revivir y liberar esos dolores reprimidos. El objetivo es reconectarse con emociones genuinas y lograr una cura emocional. La crítica que se hace a esta teoría es que, aunque tuvo impacto en su momento, dice que esta terapia fue y sigue siendo muy controvertida. Muchos psicólogos y psiquiatras la consideran poco científica, argumentando que no hay evidencia suficiente que respalde su eficacia. Hoy en día, y ahí hay algunos videos, ¿no? En forma de meme en las redes sociales de esta gente, ¿no? Y una en particular, qué pena, búsquelo usted ahí en el TikTok, pero es esta mujer, y no porque sea una mujer, también puede ser un hombre, pero en este video, esta era una mujer que se fue al bosque, ¿cierto? A tratar de hacer el grito liberador y a descargar su frustración, ¿cierto? Y llegó a un lugar donde no había nadie, ¿cierto? Y gritó con todos, desde lo más profundo de su ser, a pulmón limpio, ¿cierto? Y del bosque de la nada sale un hombre que estaba por ahí escondiendo a hacer algo que solamente él podía hacer.
¿cierto? Con los pantalones caídos, gritando también porque estaba asustado el pobre, que le vinieron a gritar. Búsquelo allí en las redes sociales, es muy chistoso. Pero esto es muy común, ¿no? Donde te dicen, no, es que tienes que liberar esa furia, esa ira, esa frustración de alguna manera. Un tiempo se nos decía que podíamos golpear algo, ¿cierto? Que golpeemos la pared, que golpeemos un saco de boxeo, ¿cierto? Para poder liberar la ira, para poder liberar nuestras frustraciones, ¿cierto? Y específicamente esta teoría, la del grito primitivo, se utilizó mucho, pero hasta el día de hoy, personalmente, y ya llevo casi 25 años, llevamos en esto, no he visto o no he observado de que un matrimonio o la relación entre padres e hijos sean solucionados a punta de gritos. Porque los gritos no solucionan nada, todo lo contrario. Gritar es una mala educación, hiere a las personas, las rebaja. Y usted mismo se rebaja cuando grita en una discusión o en una conversación acalorada. Gritar es falta de respeto, demuestra que uno no puede prestar atención o escuchar atentamente, destruye cualquier tipo de relación. Y especialmente este grito que son liderados, que son liberados consecuencia de nuestras frustraciones, de nuestros dolores o de nuestras malhumores. Ahora, el gritar está mal. Y entonces usted me dirá, yo por eso, gracias al Señor, yo no grito, pastor. Yo soy una persona que callo, me muerdo la lengua. ¿Cuántos así? Gente de, no, nadie. Pero hay personas que solucionan sus problemas callando, calladitos. Y no necesariamente porque sean mansos, sino porque van muriendo por dentro y reprimen y se callan y aguantan. El problema no es eso. El problema es que tarde o temprano eso explota. Y cuando explota, explota de dos maneras. O para afuera, en pleitos y en cosas horribles y en violencia muchas veces, o explota por dentro. Porque tu salud va a ser afectada. Tu salud mental va a ser afectada y tu salud física va a ser también afectada. Tragarse los problemas, la frustración, la indignación, la cólera, como decimos, es incorrecto. Manifestar ira de manera solapada es callarse. Entrar en silencios prolongados es una manera incorrecta como uno puede manifestar. Es de una forma pasiva, pero es ira igual. Es enojo contenido. Por dentro nos estamos carcomiendo y estamos rugiendo. Quisiéramos poder hacer algo contra esa persona que causó esa irritación porque estamos furiosos. Ahora, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a mirar, este tema a la luz de la palabra de Dios, porque nosotros sí podemos tener otra opinión y Dios definitivamente tiene una opinión diferente a cómo tratar con el tema. Ahora, cuando uno mire en la palabra y vamos a ahondar en eso, nos damos cuenta de que Dios no solamente quiere que aprendamos a manejar el enojo para que no se convierta en ira, sino que Dios siempre va más allá. Y Dios quiere que aprendamos nosotros a eliminar, a erradicar el enojo, la ira de nuestras vidas. Quiere que nosotros podamos mostrar nuestros sentimientos, porque a veces decimos, ay, pastor, entonces es malo, no me puedo molestar. Soy humano. ¿Cuántos hemos dicho eso? Soy humana, por supuesto. Y yo no creo que Diosito quiera que yo me reprima. No, Dios no quiere que te reprimas, pero Dios sí quiere que quites aquello que es pecaminoso de nuestras vidas. Que por supuesto mostremos nuestros sentimientos, pero no de una manera incontrolada. Y ese es el quid del asunto y sobre eso estamos hablando. Porque Dios no quiere que nosotros reaccionemos de manera desproporcionada ni despectiva
hacia las personas. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3:8 y después vamos al 12 también. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Ese es el corazón de Dios. Dios no solamente quiere que lo aprendamos a manejar, a controlar, a canalizar. Dios quiere que nosotros lo eliminemos. Versículo 12, mire lo que dice allí. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, amados por Él. ¿Cuántos amados por Él? Entonces Dios está hablando a ti. Dice, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? De tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Dios quiere que nos vistamos ¿de qué? De tierna compasión. A mí me parece muy chistoso, gente iracunda y que uno sabe que tiene problemas con su genio. Después dice que están así en las redes sociales. Yo no les creo nada. Rabiosos. Bien ahí en las redes sociales. Pero iracundos. Dios quiere que nos vistamos ¿de qué? De compasión, de bondad, de gentileza y de paciencia. Y Efesios 4:26, vamos a analizar más a fondo ese pasaje. También nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Enojarse es pecado? No. Pero cuando el enojo nos controla, ahí estamos fregados. Y de eso vamos a hablar ahorita en un momento. ¿Cuándo es que el enojo se convierte en pecado? Porque molestarse no está mal. Y te puedes molestar. ¿Sí? ¿Cuántos aquí se molestan con los hijos? ¿Cuántos aquí se molestan con la esposa, con el esposo? Todos los días dicen ahí, mañana, tarde y noche. Pero el problema no es eso. El problema es cuando te dejas controlar por el enojo, y ahorita vamos a hablar de eso. Dice, no permitan que el sol se pongan mientras siguen enojados. Esto es un consejo que siempre le doy a los matrimonios. Nosotros aprendimos eso muy al principio de nuestro matrimonio, ¿cierto? Después del mes de luna de miel, vino la luna de hiel. Sí, literal, eso fueron lunas, porque nos dimos cuenta que por mucho que nos amamos, ya nos habíamos gastado la plata, ya no había vacaciones, y estábamos en nuestro día a día y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que éramos diferentes. ¿Pueden creer ustedes que mi esposa y yo somos diferentes? No, ustedes no dirían eso, ¿no? Sí, somos recontra diferentes. ¿Sí? Y empezamos ese trabajo tedioso de los recién casados, de empezar a ajustar nuestras vidas, ¿cierto? Porque ella quería hacerme como ella, yo le quería hacer como yo, ¿cierto? Ella quería cocinar, dice, con crisol premium, primor premium. Y yo le decía, no, con sao vamos a cocinar. Geo gasta 7 soles 50 en ese aceite, en esa época, 2 soles 50, y eso, en oferta. Y empezamos allí. Pero ¿cuántas parejas, no levante su mano, cuántas parejas han ido a dormir dándose la espalda? Esa es una gran tentación. En el mejor de los casos van a dormir dándose la espalda. En el peor de los casos agarran la almohada y a dormir en el mueble del perro. Pero yo sé una cosa. Al día siguiente, el problema no se ha solucionado. Mi experiencia personal y aconsejando a mucha gente, el problema se ha magnificado. ¿Sabe por qué? Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sabe qué significa eso? El diablo ha hecho su chamba toda la noche, en su mente y en sus emociones. Y ahora usted no solamente tiene un problema mucho más grande,
sino que tiene también sueño, porque no ha podido dormir toda la noche. ¿Cuántos dicen amén? No se ponga el sol sobre tu enojo. Vamos a mirar primero qué dice la Biblia con respecto al enojo. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ira? Al enojo, perdón, a la ira. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No lo dice que lo trates, que lo canalices, que deseches la ira y el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Proverbios 14:13 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Cuántos no hemos hecho locuras por ser... voy a utilizar esta palabra en este contexto, no me malinterprete, pero ¿cuántos no hemos hecho locuras por calentones? ¿Se entiende esa palabra? Por iracundos. Hemos dicho cosas por enojones. Hemos dicho y hecho cosas simplemente porque algo nos molestó y reaccionamos. La Biblia es clara, dice, ¿qué dice? El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 16:32, mejor es el que tarde el airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Hay personas que son muy hábiles, son muy inteligentes, tienen cartones, tienen títulos y nada de malo con eso, pero no saben dominarse a sí mismo. Si tú eres una persona iracunda, que te dejas llevar fácilmente por el enojo y la ira, no importa los papeles que tengas y los cartones, no sirven para nada. La Biblia es clara cuando dice, el que puede dominar su espíritu, el que tiene dominio propio, el que puede controlarse, es mejor que el fuerte, es mejor. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Una vez más, la honra de la persona es pasar la ofensa. No sé cómo le va a usted, pero muchas veces nosotros queremos reivindicar nuestro nombre. La gente va a decir y dice cosas de usted, muchas veces negativas, y va a hacer cosas en contra suya. La tendencia natural que nosotros tenemos es defender nuestro nombre, nuestra reputación. Es válido eso. Pero la palabra es clara cuando nos dice que hay honra cuando nosotros nos elevamos por encima del agravio, del insulto. ¿Sabe? La gente siempre va a hacer cosas para ofender. Y cuando yo contesto, cuando usted contesta, usted lo que está haciendo es descender al nivel de las personas. Pastor, mira, dijeron esto de ti, mira cómo están haciendo. Y cuando yo contesto, yo me estoy poniendo al nivel de las personas. Pero Dios sabe qué dice, elévate. Hay honra. Y Dios te honra cuando decides elevarte por encima de las circunstancias. No nos podemos comparar, no nos podemos igualar, porque la honra del hombre es pasar por alto las ofensas. Pasar por alto al ofensor es elevarte por encima del insulto, por encima del agravio. Eso te eleva como persona. Eso te pone en mejor condición como ser humano. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Eclesiastés 7:9, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Voy a hablar un poquitito más de esto. Pero usted conoce gente que es candelita, fosforito. No le puedes decir nada. Se ponen en posición Cobra Kai. Quieren pelear por todo. Y hay algunos que primero reaccionan y después preguntan. Y dicen, "Oh, ya, mismo. Para que vea que yo no me dejo.
¿En serio? Y después nos damos cuenta que el chisme nos llegó mal. Ya dañaste reputación y ya dañaste tu reputación y dañaste relaciones. Dile que está a tu costado, no te apresures, no te apresures a enojarte. ¿Estamos allí? No te apresures. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Me encanta la versión de la NTV que dice, cualquiera que le dice idi. ¿Cómo era? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo le dice? Cualquiera que le dice idiota. Cualquiera. Yo me quedé avergonzado, estupefacto. ¿Por qué? Porque nosotros como discípulos de Cristo, hijos de Dios, en mi caso como siervo, siervazo, hombre de Dios, somos buenos para minimizar y disimular las cosas. Una vez más le tengo que decir, y yo estoy predicándome a mí este tema. Yo no estoy hablando de este tema desde una superioridad moral, en el sentido de que ya lo he logrado, hermanos. Ustedes, no, estamos todos en el barco. Y eso es algo con lo cual yo tengo que luchar y lidiar todos los días. Y le pido a Dios que me ayude. Paréntesis. Muchas veces los cristianos neotestamentarios decimos, ¿no? Yo no vivo bajo la ley. La ley, Cristo la abolió. Ahora vivo yo en la gracia. ¿Ha escuchado eso? Y muchas personas creen equivocadamente que vivir en la gracia es hacer lo que se les da la gana. Te tengo malas noticias. La gracia requiere que hagamos mucho más cosas que la ley. Por ejemplo, cuando hablemos del adulterio, dice, no adulterarás. Pero yo os digo, dijo Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla, ha fregado. Jesús no solamente juzga los hechos, pero juzga los motivos. La gracia hace más que la ley. La ley romana decía, vas a caminar 1 milla. Jesús dice, lleva 2. La gracia hace más que la ley. Las personas dicen, no matarás, eso dice la ley. Pero Jesús dice, no te puedes ni enojar con tu hermano. La gracia requiere que hagamos más. Y cuando nosotros muchas veces llamamos idiotas, imbéciles, infelices, ¿qué más utilizamos palabras santas? Porque no podemos decir grosería a los cristianos, pero utilizamos otras palabras, ¿cierto? Porque vamos a la iglesia cuadrangular y el pastor dice que no debemos hablar malas palabras. Pero después el resto de las cosas sí les decimos, infelices. ¿Qué más les decimos? Buenos para nada. ¿Qué más? Pobres diablos, infelices. Sí, toda esa lista que no son, pero estamos descalificando con nuestras palabras. Y la palabra es clara cuando dice, aún de eso somos culpables. Santiago 1:19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Alguien dijo que el Señor nos ha dado 2 orejas, ¿para qué? Ya saben para qué, para que hablemos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Efesios 4:26, una vez más, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amados, la Biblia nos dice que la ira es pecado, y esos son algunos de los pasajes, no tenemos tiempo para leer todos, pero nos dice la Biblia que la ira es pecado, y sus frutos no son buenos. Y no son buenos no solamente para usted, el iracundo, pero para las personas que están a nuestro alrededor. La Biblia en Eclesiastés 7:9 lo llama al iracundo, lo califica como necio. Antes de seguir, porque yo voy a hablar ahorita sí acerca de
¿Cuándo es que el enojo se convierte en pecado? Cuando se convierte en ira. ¿Cuándo se convierte en pecado? Quiero decir esto, ¿no? Nosotros somos buenos para disimular las cosas. Tenemos que empezar a aprender a llamar las cosas por su nombre. Y algunos me dicen, pastor, ay, yo no soy iracundo. Mi esposo no es iracundo, es rabioso, rabiosito es rabiosillo. Mi hijo no es iracundo, malgeniadito es. Siga justificando y siga avalando y usted va a tener problemas. No, no es rabioso, es iracundo. No es rabiosillo, malgeniado, es iracundo. En chiquito, pero iracundo. Si quieres, iracundito. Sancudito. Rabiosilla, mi amiguita, dicen ahí, rabiosilla. Cuando el pecado es ira, número uno. Cuando la ira es pecado. La ira es pecaminosa cuando surge demasiado rápido. Encenderse como un fósforo, salirse de sus casillas. Ahí es pecaminoso. Yo me he visto personalmente y he visto a otras personas, estamos tranquilos, ¿cierto? El hermano, algunos con sus lentecitos bien bonitos, tranquilitos, y de pasa algo y ¡pah! Se destapa y uno dice, ¡oh! ¿Qué pasó? Frustración contenida, ira, enojo contenido, simplemente esperando la oportunidad para salir. Un cristiano no iracundo es aquel que no permite, escuche bien esto, que los problemas o ciertas situaciones o circunstancias repentinamente, subraye la palabra repentinamente, lo trastorne y lo hagan actuar con ira. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, es que para qué me busca, pastor? Me han provocado. Usted no tiene el control de cómo la gente actúe contra usted. Usted sí puede tener y tiene control de cómo usted reacciona frente a las circunstancias. Eso sí está bajo su control y bajo su dominio. Enfóquese en eso. Hágase responsable por sus actos. Tito capítulo 1 versículo 7. Esto es un pasaje que habla a los líderes, pero se aplica a todos. ¿Cuántos aquí líderes y aquellos que dicen, ay, yo no sé por qué el pastor no me pone como líder? Yo soy líder, no sé por qué el pastor no me ve mis cualidades, mis aptitudes. Yo hablo bonito, soy regio, canto bien, tengo buena presencia. Miren lo que dice la palabra de Dios. A ver si ustedes, a ver para los líderes, ¿ya? Pues un líder de la iglesia, dice, es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Uno de los requisitos para el liderazgo es no ser iracundo. Yo bendigo a mi esposa y me ayuda muchísimo, porque cada vez que quiero reaccionar me dice, amor, tú eres un hijo de Dios. Y yo digo, ay, pero no me termina de convencer. ¿Sabes dónde me mata? Donde me dice, pero tú eres pastor. Ah, ya que te has armado ya. Yo digo, es verdad. Yo digo, es verdad. Líderes, líderes espirituales, estamos llamados a dar el ejemplo. Cuando la ira es pecado, número 2, la ira es pecaminosa cuando dura demasiado tiempo. ¿Sabe por qué es pecado? Por un aspecto muy práctico. Porque cuando mantenemos el fastidio, damos lugar al resentimiento en nuestro corazón. Y eso genera amargura, raíz de amargura, dice la palabra del Señor. Y estamos maquinando todas las formas como se la vamos a devolver. ¿Le ha pasado eso? Y incubamos. No hemos dicho nada, pero ya hemos pensado las 20 diferentes formas como devolverle el daño que nos ha hecho. No puedes mantener tanto tiempo. No puedes mantener tanto tiempo la ofensa. Quiere tratar con la ira, perdone, pida perdón. Elévese, pase la ofensa, siga adelante.
No permita que el enojo incube en su corazón, porque eso está conectado con la amargura, falta de perdón. Estamos buscando desquitarnos, conduce a pagar mal por mal. La palabra es clara, Romanos 12:17. Romanos 12:17 nos llama a que no paguemos de la misma manera. Romanos 12:17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Número 3, cuando la ira es pecado. La ira pecaminosa o es pecaminosa cuando es egocéntrica, cuando nosotros reclamamos nuestros derechos. Es una reacción egoísta, personal, reclama derechos personales y tratamos muchas veces hacer el papel de Dios. Santiago 1:19. ¿Ha escuchado este dicho? Y yo he tratado y siempre trato de pensar cosas que nosotros decimos, y es parte de nuestro vocabulario, porque es parte de nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar nos lleva a tener actitudes que lo hemos normalizado. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, mientras no se meta conmigo, todo bien? ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Cierto? Pero si choca conmigo, ahí sí. Pero eso es el tipo de enojo que lleva la ira, que es pecaminosa. Mire lo que dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Si usted se enoja reclamando sus derechos, nada bueno va a sacar. ¿Estamos allí? Rápidamente, todo esto lo que estamos hablando acerca de la ira, todo esto tiene que ver con manifestaciones. Personalmente, y yo entiendo, hay terapia para el control y el manejo de la ira. Por favor, si usted está siendo asesorado, guiado de manera profesional, continúe haciéndolo. Eso es de gran ayuda. Estamos allí. Es de gran ayuda. A algunos les recomienda hacer deportes, ¿cierto? Seguramente tomar una pausa, respirar hondo, contar 10 hasta 10. Todo eso ayuda. Salir de la casa, dar una vuelta en moto para que te fresques, después regresas más despejado. Todo eso ayuda. Pero todo esto, mis amados hermanos, es simplemente atacar los síntomas, pero no soluciona el problema. Y Dios no solamente quiere que estemos como bomberos apagando incendios cada vez que aparecen estos, sino quiere que vayamos a la raíz. Si nosotros no entendemos la raíz del asunto, el problema de la ira nunca va a desaparecer. Y como pastor, a mí me interesa no solamente atacar los síntomas. O pastor, ore por mí, que estoy iracundo, dicen ahí, ¿no? Únjame con aceite. Ya, ok, hasta la próxima semana, que le dure. Pero necesitamos trabajar el fondo del asunto. Yo quiero rápidamente hablar de alguna de las causas. Pueden ser más, pero quiero hablar de algunas. Número 1, la ira es aprendida a través de malos ejemplos. Esa es una de las causas. No es la única, es una de las causas. Usted tendrá más adelante, como le voy a recomendar, que analizar cuál es la causa de su enojo, de su ira, o del por qué todo el tiempo está molesto usted. Aprendidas a través de los malos ejemplos. Proverbios 22, 24 y 25. Hay un dicho muy común que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero mira lo que dice Proverbios 22, 24. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos metido o no nos hemos visto envueltos, o en algunos casos arrastrados a pleitos que nosotros no teníamos nada que ver? ¿Sí? El pastor y dos más. ¿Le ha pasado eso? Que por andar con gente iracunda, ahora usted tiene que entrar también a la pelea. No es su bronca, es de su pinky, de su amigo, de su amiga, de su pata, de su promoción. Yo me he ido a jugar, yo a veces ya no quiero ya. Me iba a jugar fútbol con gente que, mejor dicho, peleaba por todo. Y este bendito, yo recuerdo, cada vez que jugábamos, era bronca fija. Teníamos que defender al amigo del colegio, pero ese tipo peleaba por todo. No te hagas amigo de gente irritable. Mira lo que dice el versículo 25. Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Tú aléjate de esa gente. Un niño que está expuesto a padres que tienen un genio rápido, colérico, no pueden evitar ser influenciados
Estas personas pueden demostrar a temprana edad las mismas características que sus padres. Y el niño al que constantemente se le grita, padres, escuche esto, por favor. El niño al que constantemente se le grita, también aprenderá a replicar a gritos. Ay, pastor, no sé, mal geniado me ha salido mi hijito, dicen. ¿Cómo que te ha salido? Explícame eso. Sí, no sé por qué. Ore, ven acá para orar por ti, voy a echar fuera demonios. Venga tú. Porque nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños, lo que están haciendo simplemente es imitar lo que nosotros hacemos. Segunda causa, el egoísmo. Cuando una persona desarrolla un estilo de vida que incluye ante todo a sí mismo y después algunas pocas personas a quienes puede utilizar para sus propios fines, no le siguen la corriente, entonces se molestan. Si alguien se le interpone en su camino, inmediatamente sale de sus casillas. Y aquí estamos hablando de las personas que fueron criadas sobreprotegidas y excesivamente mimadas, haciéndoles creer que el mundo gira alrededor de ellos. Y la verdad, mis amados, es que cuando nuestros hijos salgan al mundo, se van a encontrar con la realidad de que el mundo no va a bailar al son que tus hijos le tocan. Y allí es donde ellos van a empezar a tener problemas de conducta, y eso se manifiesta muchas veces en el colegio, que es su círculo social por excelencia. Número 3, causas de la ira, inseguridades y sentimientos de inferioridad. Las personas que no tienen una autoestima saludable o que durante su tiempo de desarrollo, de crianza, siempre los han menoscabado, siempre los han rechazado, internamente desarrollan este sentimiento de frustración, de rabia, de cólera contra la familia, contra los amigos, contra la sociedad, contra el entorno. Y esto los lleva a convertirse en personas potencialmente con problemas de iras. Número 4. Los padres que no interpretan bien el desarrollo emocional del niño. Especialmente estamos hablando aquí de padres que literalmente castan, suprimen y ahogan a sus hijos. Padres que son demasiado intransigentes, demasiado rectos, no les perdonan una. Hoy en día, por la gracia de Dios, algunos podemos hacer broma, pero muy en el fondo hay muchos dolores de esto. Nuestros padres no nos... ¿Cuántos hemos tenido padres que no nos perdonaban ni una? Y esos chicos por lo general crecen reprimidos, crecen atemorizados y crecen sintiendo que la autoridad en sus vidas los ha tratado de manera abusiva. Ahora no se trata de una cólera premeditada o aprendida, sino de algo natural. Si los padres reprimen excesivamente los sentimientos del niño, van a criar un adulto colérico que por siempre estará tratando de defenderse a sí mismo de quienes lo restringen, ya sea en la casa o en la iglesia o en el trabajo. Todo límite tiende a frustrarlo o a provocar explosiones de ira. ¿Por qué? Porque siempre se ha sentido abusado por la figura de autoridad o por su entorno. Una persona cuyo padre no le permitía llorar, aún siendo un niño muy pequeño, aprendió a reprimir sus sentimientos de disgusto, de cólera, por temor a ser castigado. Hoy es un adulto frustrado y desdichado, siempre listo para pelear. Ante cualquier intento de corregirlo o tan solo por sugerir alguna idea, responderá con cólera, con ira y muchas veces con violencia. Número 5, no por ser la última, hay muchas más, pero me voy a quedar aquí. Y esto sí yo quiero que le presten atención, por favor, porque tiene que ver con el pecado de inmoralidad y específicamente el pecado de inmoralidad que tiene que ver con el área sexual. Permítame leer, por favor. Cuando un hombre no anda, o una mujer, porque este es un tema no solamente de hombres, pero también de mujeres. Cuando un hombre no anda bien en los caminos del Señor, o una mujer no anda bien en los caminos del Señor, se hace propenso a reacciones de ira. Especialmente hombres que andan en adulterio o en pecado de fornicación reaccionan normalmente muy bruscos y con ira frente a otras personas, y en especial hacia su propia esposa. Ahora, esto no solamente lo dice la teoría bíblica, pero también la experiencia en la consejería durante tantos años. Y esto es un patrón que nosotros hemos visto constantemente. Y sí podemos decir que en la mayor cantidad de casos, esto es una realidad.
El problema de ira está directamente ligado al tema de inmoralidad sexual. Presten atención a esto. Cuando nosotros hemos sido enseñados o estudiamos lo que se llama la guerra espiritual y vemos cómo es que el mundo espiritual opera, se nos enseña de que hay algunos pecados que son familiares. ¿Sí? Presta atención a esto. Hay algunos pecados que son familiares. ¿Qué significa? No andan solos, están asociados. ¿Sí? Están asociados. Y estos pecados están, ¿cómo digo? Que están inflamados e influenciados por demonios, nunca andan solos. Siempre van como en paquete. ¿Sí? Me explico. Cuando una persona tiene problemas con la ira, por lo general, ¿sí? Por lo general, son personas que están lidiando con algún tipo de inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación, pornografía, alimenta la ira. Cuando vienen a consejería por problemas de ira, la pregunta, la yugular que yo siempre les hago es sobre su vida moral. Y la gran cantidad de veces hay puertas abiertas. Porque la ira no está allí de gratis. Recibe su combustible de alguna parte y por lo general es de la inmoralidad que tiene que ver con el área sexual. Y le digo algo más, si no me apura, y no sé cómo le va a caer esto, y puede ser que no le guste, no importa, pero yo simplemente estoy queriendo plantear lo que entiendo y lo que conozco de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a este tema. Porque hay un tercer pecado que está relacionado a la ira y al pecado sexual. ¿Sabe cuál es? Problemas de dinero. Y no hablo de la falta de dinero. Ay, no tiene plata, seguramente es irá. No, 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 no. Ay, se quedó seguramente sin. No, 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 no. Estoy hablando no de la falta de dinero, sino del manejo sabio del dinero. Del manejo del dinero. Entonces son preguntas que usted tiene que hacer y usted como hombre o como mujer tiene que evaluar cuál es la raíz de la ira. Y la raíz de la ira se encuentra en el pecado de inmoralidad. Y por lo general, este jala a su pata problemas financieros. Y estos son tres pecados que están muy relacionados. Y cuando usted está aconsejando, orando por alguien que tiene problemas de dinero, si alguien tiene problemas de dinero, créame, esa es otra prédica, pero quiero aprovechar para decirle, créame, no tiene solamente problemas de dinero. Muchas veces el problema de dinero es a causa de la inmoralidad. Porque este pecado se tiene que financiar de alguna manera. Tenemos que ser sabios para poder identificar cuál es la causa. Termino con esto. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y termino con algunas soluciones que son muy prácticas. Número 1, confiese su pecado a Dios. Juan 1:9 dice: el que confiesa sus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Una vez más, esto es algo con lo cual cada uno de nosotros estamos lidiando. No te condenes, no te quedes allí. Pero comienza reconociendo y comienza confesando. Reconociendo, Señor, yo necesito. Porque no puedes vivir con la ira, con el enojo en tu vida. Porque esto te va a destruir y va a destruir tus relaciones. La pregunta que te tienes que hacer es: ¿tengo la tendencia de ponerme colérico rápidamente? ¿Me doy cuenta que mis sentimientos de ira persisten? ¿Quiero tomar justicia por mis manos? Señor, ayúdame, te pido perdón. Número 2, controle sus sentimientos. Los sentimientos son el resultado de pensamientos y estos pueden ser controlados conscientemente. Y por supuesto es difícil humanamente hablando. Naturalmente no podemos hacerlo, pero cuando nosotros sometemos nuestros sentimientos al control y dominio del Espíritu Santo de Dios, tenemos mayor probabilidad de éxito. Necesitamos nosotros entender el círculo diabólico que mantiene o que nos mantiene atados a la ira. Decídase a controlar conscientemente sus pensamientos y sus sentimientos. Número 3, identifique la causa, lo que hablamos hace un momento. Señor, ¿por qué yo ando molesto? ¿Por qué yo estoy tan enojado?
¿Por qué todo el tiempo estoy con el ceño fruncido? ¿Por qué siempre estoy tratando mal a la gente? ¿Por qué siempre estoy gritando, Señor? Se debe a que de pronto he recibido un mal ejemplo de mis padres, amigos, jefes. Señor, ayúdame a identificar cuál es la raíz. O de pronto se debe a que soy una persona excesivamente mimado y me han criado mal. Desgraciadamente mis padres me han hecho un daño. Me han hecho creer de que el mundo gira alrededor de mí. Señor, ayúdame a entender que la vida no trata de mí, sino que hay más personas aquí en este planeta. Señor, de pronto hay falta de integridad en mi vida, o de pronto tengo temas que resolver en mi corazón, traumas, dolores de infancia. Señor, muéstrame para poder solucionar este tema. O de pronto, Señor, hay algún pecado de inmoralidad en mi vida. Señor, si es así, yo quiero que tú me ayudes. Quita esto de mi vida, porque puede ser que haya una o varias causas. Pero si usted quiere salir de este problema, busque consejería de alguien competente que te ayude a tratar con este tema. Lo otro, no culpes a nadie, hazte responsable por tus decisiones. No es que yo reaccioné porque me dijo tal cosa. Hermanos, hágase responsable por sus decisiones. Madure, crezca de una vez. No le eche la culpa a otros por su desorden. Parte de crecer y de ser maduro espiritualmente es asumir tu responsabilidad. No permita pensamientos de venganza. Perdone, pida perdón. Y por último, tome medidas preventivas. Enfóquense en su vida espiritual, busque a Dios. Y de parte de mi esposa, simplemente decir esto, ¿no? Algo que ayuda mucho a tratar con el tema de la ira, tiene que ver con los dolores. Decida a perdonar a los que le han ofendido y que le han causado en el pasado dolores. Y decida también a pedir perdón, eso lo va a liberar a usted. ¿Estamos allí? Hay mucho más que decir, no tenemos tanto tiempo, pero espero que este tema nos ayude, ¿sí? Y oro de todo mi corazón que el Señor nos ayude a poder reconocer a que si tenemos enojo, ira en nuestro corazón, que lo podamos tratar y que empecemos ya a tratar eso en nuestras vidas, porque eso nos puede destruir y puede destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si estás apuntando o aspirando a un liderazgo espiritual, donde sea que Dios te ha puesto, este es un tema que se tiene que, si no solucionas esto, vas a dañar a las personas que lideras. ¿Estamos ahí? Oramos, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. Jesús, te damos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que tú nos ayudes. Te pido que tú nos ayudes. Ciertamente, Señor, reconocemos que a veces nuestras emociones nos desbordan. Las frustraciones, Señor, a la cual estamos expuestos en el día a día, a veces nos sobrepasan. Y no siempre tenemos la sabiduría, no siempre tenemos la inteligencia emocional para poder tratar con esas frustraciones, dolores y a veces situaciones de abuso. Señor, reconocemos que independientemente del contexto y de las circunstancias que nos rodean, te pido que tú nos ayudes a nosotros. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en nuestro entorno. No podemos controlar cómo la gente va a reaccionar o lo que la gente va a decir de nosotros o cómo va a actuar frente a nosotros. Pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos frente a esas situaciones que a veces pueden ser injustas. Por eso de manera especial yo te pido que tú nos ayudes. Ayúdanos a reconocer la fuente, la raíz de la ira en nuestras vidas. Si es por malos ejemplos que hemos recibido, Señor, ayúdanos, Señor, a reemplazar esos ejemplos que hemos recibido. Si es causada por dolores de infancia, traumas, Señor, o situaciones injustas que hemos vivido,
Ayúdanos a tratar con esto y a buscar ayuda necesaria. Pero también, Señor, si es a causa de nuestra crianza y nos han malcriado, te pido que nos ayudes a darnos cuenta, Señor, de que no podemos vivir una vida egoísta ni centrada en nosotros solamente. Y Señor, danos la valentía para reconocer también si es que hay alguna puerta abierta en el tema moral que está causando, Señor, y generando que andemos molestos todo el tiempo. Ayúdanos y que podamos, Señor, buscar ayuda en ti en primer lugar. Sometemos nuestras emociones a la guía de tu espíritu y te pido, como Pablo decía, que quites toda ira, todo engaño de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu iglesia. Llévanos con paz a casa. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amados, que Dios les bendiga.